A nombre de la Universidad Católica San Pablo, del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico, la incubadora Kaman, el Estudio Montezuma y Porta, queremos darles la más cordial bienvenida a este evento sobre derecho al olvido versus derecho a la información. Un tema relativamente nuevo en estos últimos años. Las cosas van sucediendo muy rápido, por eso es un tema relativamente nuevo, que se presenta aquí en la universidad. Es la primera vez que tocamos este tema, no la última, por supuesto, el primero de muchos eventos esperamos. Para introducir un poco este tema, podemos hablar del ser humano y las distintas capacidades, características y condiciones que lo definen. Dentro de estas está la memoria, el poder recordar, el llevar consigo hechos que, aunque ya ocurrieron, todavía pueden hacerlos presentes. Y en contraparte tenemos el olvido, que es el dejar atrás justamente estos hechos. Esto último no es malo, aunque parezca, pero desde la aparición de Internet, básicamente, parece que ya no podemos olvidar, porque las cosas que van ocurriendo y que se van colgando en esta red nos van acompañando todos los días. Y como el derecho es algo que está ligado directamente al ser humano y a sus actividades, pues vamos a tratar justamente sobre el efecto que tiene esta red y la vida de los hombres de todos los días respecto justamente a hechos que existen y que van a existir hasta que justamente exista esta red. Por eso el tema del derecho al olvido, ¿no? Y el derecho a la información. En primer lugar, como una contraposición, pero con la posibilidad de armonizar ambos conceptos. Para ello, tenemos en nuestro panel, en primer lugar, a la abogada Paola Gálvez. Ella es abogada por la Universidad de Lima, actualmente asociada del Estudio Montezuma y Porto. Su práctica cotidiana está dirigida principalmente al derecho corporativo, a las políticas públicas, privacidad y datos personales, orientada específicamente a asuntos de tecnología de la información. Paola trabajó como abogada en Microsoft Perú respecto a lo que son servicios en cloud computing. Así también ha brindado consultoría en políticas públicas y es miembro del programa del Vance Center Women in the Legal Profession. Tenemos también por este lado a Melissa Supan Arispe. Ella es abogada por la Universidad de Lima, máster en Derecho por la Universidad de Stanford, profesora de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual de la Universidad de La Salle y especialista en protección de datos personales y publicidad. Nos acompañan también en nuestro panel el abogado Andrés Calderón. Él es máster por la Universidad de Yale, profesor de investigación de la Universidad del Pacífico y columnista del Diario El Comercio, especialista también en los temas o en el tema que vamos a tratar. Finalmente, tenemos con nosotros al doctor Rafael Santamaría de Angelo. Él es director de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, quien también es conocedor de estos temas. En primer lugar, dentro de la agenda que hemos preparado, tenemos la introducción justamente a el derecho al olvido. ¿De qué estamos hablando?
¿qué es el derecho al olvido? Para ello voy a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Paola. Antes de iniciar, yo quisiera preguntarle a la audiencia si podrían levantar la mano, ¿cuántos de ustedes sabe o cree saber cuál es la definición del derecho al olvido, de qué se trata? Okay. Hay varias manos levantadas, lo cual me gusta. Vamos a ver si la definición que ustedes tienen se acerca a lo que es, o entre comillas podemos definir, ¿no? En realidad este derecho significa que el titular del dato personal tenga la potestad de limitar la difusión de sus datos en Internet, es decir, que pueda solicitar a una página, a un administrador de una página de Internet o a una empresa de buscadores de Internet que suprima, borre o elimine y cancele los datos que están circulando en Internet, ¿no? Unos podrían decir, pero ese es el derecho de cancelación. Bueno, eso lo vamos a conversar ahora en el panel. ¿Cómo es que surge este derecho al olvido? Y lo digo entre comillas porque luego quisiera que debatamos entre nosotros si es que ese derecho realmente existe y si es que debería existir, ¿no? En el 2014, en España, el señor Mario Costeja le solicita a la Autoridad de Protección de Datos que información relativa a su persona deje de estar circulando en Internet. Específicamente eran páginas que publicaban anuncios de la subasta de unos inmuebles que él tenía, porque en cierto momento pues, no pagó el seguro social y subastaron sus inmuebles, lo cual a la fecha era información desactualizada porque él ya no era deudor. En ese sentido, llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ellos dictaminan que el hecho de que un buscador tenga información de cierta persona y que al poner el nombre en el buscador dé como resultado información de esa persona, significa que estaba haciendo tratamiento de datos personales y por ende se encontraba en la obligación de cumplir con la solicitud de eliminar esos datos y por ende desindexarlos, que es lo que hace un buscador, ¿no? Porque ellos no son quienes publican la información en Internet, pero sí la ordenan de tal manera que lo indexan y tú al poner, por ejemplo, mi nombre, va a salir todas las páginas web que contienen mis datos, Paola Gálvez. ¿Cómo es que llega a Perú? Si estamos hablando de España en el 2014. En el 2016 hay un caso de una persona que había tenido un tema en derecho penal sobre un delito contra el pudor, pero que a los años sale absuelto. Sin embargo, en Internet seguían saliendo estas noticias que, en opinión de esta persona, dañaba su honor, por ende, le pide a la Autoridad de Protección de Datos Personales que Google Perú desindexe y deje de mostrar esa información que salía en el buscador. En un inicio Google indica que Google Perú como persona jurídica no podía atender esa solicitud porque no era la persona jurídica competente, ya que era Google Inc. en Estados Unidos la que manejaba la información. Bueno, esa respuesta no fue la más atinada porque de todas maneras notificaron a Google Inc. y la respuesta en el 2016 salió en todos los medios. Amonestaron a Google Perú y a Google Inc. con una multa bastante alta y además lo obligaron a eliminar esa información. Así es como en el Perú se da inicio a esta doctrina del derecho al olvido. No voy a ahondar más para que luego podamos debatir nosotros, ¿no? Continuamos con esta primera parte referida a qué es el derecho al olvido, de qué estamos hablando. Melissa. Como comentó Paola, es esta doctrina que ha aterrizado en Perú en el caso de Google, de una persona que quiera retirar contenido de Internet, es decir, quiera que Google lo desindexe y por lo tanto se elimine su rastro digital. Esta es, digamos, la idea que está detrás del derecho al olvido, ¿no? El tema resulta ser polémico porque se menciona que al eliminar contenido en Internet, uno podría estar atentando contra la libertad de expresión, inclusive el derecho de información que tienen las demás personas. Resulta también cuestionable o preocupante quiénes serían los que tendrían que decidir qué contenido se elimina, cuándo se tiene que eliminar, ¿no? Porque tendría que haber alguien detrás que tendría que tomar esa decisión.
Esta polémica se ve en varios casos. De hecho, hay varios tipos de personas que han solicitado que se elimine la información, ¿no? Personas que, como el señor Costeja, han tenido un tema privado que ha sido, que se publicita en internet, pero también personas que son públicas, que pueden haber cometido alguna infracción y que también han tenido un tema que se ha publicitado en internet. Entonces, el derecho al olvido abarca un montón de ramas y un montón de situaciones que pueden ser desde muy privadas hasta muy públicas y de relevancia pública. Es por eso que es importante debatir cuáles deberían ser los alcances que se le dan a las personas para retirar su información y en qué momentos de repente se les debería denegar este derecho, porque sí hay, digamos, un interés público detrás que prima sobre cualquier interés privado para retirar información. Dentro de este derecho al olvido del que estamos hablando, me gustaría preguntarle a Andrés si en nuestra legislación existe regulación sobre este tema, o es que estamos hablando de algo muy nuevo y que todavía está por regularse. Gracias, Adolfo. Voy a tomarme, espero, menos de un minuto para hacer un ejercicio antes de responder exactamente la pregunta, ¿ya? Les voy a pedir a ustedes que me ayuden con el ejercicio. Este lado del auditorio, por favor, confíen en mí, cierren los ojos. Y no los abran hasta que yo les diga. Ustedes sí quédense con los ojos abiertos. Quédense con los ojos cerrados, bien cerrados, no hagan trampa. No se duerman tampoco. Ok, sin abrir los ojos, les quiero preguntar, ¿de qué color es la corbata de Adolfo? No adivinen. Alce la mano quien sepa de qué color es la corbata de Adolfo. ¿Ok? Quédense con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que podrían hacer para responderme esta pregunta sin abrir los ojos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Ya abriste los ojos, no abras los ojos. ¿Qué podrían hacer para responder la pregunta sin abrir los ojos? Sí. Preguntarle a los de lado, ¿cierto? De acuerdo. Abran los ojos. ¿De qué color era? Celeste, ¿no? Celeste con chispas moradas. Pero lila, ¿no? Unos adornitos rojos. Ni yo sabía la respuesta. ¿En qué consiste el derecho al olvido? El derecho al olvido significa que información que existía, que ustedes tenían a su disposición, ya no pueden tenerla. ¿De qué forma? Hay dos formas de manifestar este derecho al olvido. Uno es, ¿saben qué? Cierren los ojos. La información está ahí, existe en algún lado, pero vamos a taparle los ojos. ¿Y cómo le vamos a tapar los ojos? Vamos a decirle a un buscador, que puede ser Google, esta información ya no la puedes poner en tus resultados. Ya no está indexada, ya no van a saber si van a buscar Adolfo Segarra, evento de derecho al olvido, y no van a poder encontrar la foto para saber si Adolfo está utilizando la corbata celeste. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Le pedimos a Adolfo que se vaya. Decimos, Adolfo, salte, porque no solamente quiero taparle los ojos a una parte del público, sino que vamos a eliminar esa información. No es solo que ya no esté, solamente que sea difícil, es decir, el ejercicio de que ustedes le pregunten a los del costado sería más o menos como que, oye, ¿recuerdas esa dirección que yo ya no la puedo buscar? ¿Me la puedes pasar, el link completo, el URL, para yo encontrarlo? Ese sería un ejercicio. Pero la otra forma sería, ¿sabes qué? Eliminamos la información. Adolfo nunca existió, no estuvo en este evento, nunca usó corbata, a nadie puede saber esa respuesta. Esas son las dos manifestaciones de derecho al olvido, de las dos tipos de interpretaciones que han habido en el mundo. Taparse los ojos, desindexar la información o eliminarla, pedirle a la persona, pedirle a Adolfo que se vaya. ¿Okay? Para ponerlo en términos sencillos. Y respondiendo a la pregunta, en el tiempo que me quede, no, yo creo que en el Perú nunca un legislador propuso y un Congreso aprobó que existe una norma que diga existe derecho al olvido, existe la manifestación de este tipo de corrección de la información y ocultarla por la razón que sea. O sea, creo que ese derecho no existe. Si debería existir, tengo la impresión, en principio, de que no, de que creo que no existe un derecho por proteger yo algún dato, a eliminarlo y a quitarle
al público la posibilidad de acceder a ese dato que en algún momento sí fue público, en algún momento estuvo en la web y en algún momento Adolfo estuvo acá presente con nosotros y en algún momento ustedes vieron la corbata de él de color celeste. Seguramente acá vamos a discutir, porque van a haber personas que con legítima preocupación van a decir, oye, pero ese día Adolfo usó una corbata que no tienes idea, era horrible. O sea, tenía a Homero Simpson desnudo en su corbata, era un espanto. Adolfo tiene el derecho a corregir eso, ¿no? O los zapatos de Andrés eran terribles, no te pases, Andrés nunca más va a querer que aparezca esa foto. Ok, pensemos si es que ya existe en el derecho algún tipo de solución para corregir algún tipo de información. Por ejemplo, salió, oye, Andrés se presentó al evento descalzo. No, no es cierto, yo sí tenía zapatos. ¿Podemos corregir esa información? Sí, yo estoy de acuerdo con que se pueda corregir. Con que borremos esa información, a mí me parece, por un lado, negativo, el debería ser, y por otro lado, desde la perspectiva del derecho positivo, creo que esta nunca fue una decisión. La creación jurisprudencial que empezó en España, como contó hace un ratito Paola, y que se ha trasladado al Perú, para mí no es la creación de un derecho. Vamos a continuar con este tema y a ver qué nos dice Rafael justamente sobre si es pertinente o no la existencia del derecho al olvido. Yo creo que es interesante en este debate el poder contextualizar cómo va surgiendo esto, muy bien lo ha explicado Paola, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero de algún modo entender que si nosotros empezamos a indagar sobre lo que es el derecho al olvido, es un aspecto que se va ya mostrando en los diversos sistemas jurídicos, es decir, en la familia del civil law, del derecho civil, vemos cómo toda la familia romano-germánica en diversos países ya se empieza a hablar de esta figura, ¿no? Específicamente hablo, por ejemplo, en Italia, con el famoso diritto all'obbligo, que se hace ya referencia a determinados casos respecto a este punto, ¿no? Quien va, por ejemplo, al sistema del common law, básicamente Estados Unidos, el famoso right to be forgotten, va mostrando también un desarrollo en este aspecto. Y yo soy más bien partidario de no cerrar la posibilidad, llamémoslo así, entre comillas, a nuevos derechos, pero que fíjense ustedes que no son nuevos derechos que están en el vacío, o en una pretensión, llamémoslo así, antojadiza de un particular, sino que más bien nos va mostrando una conexión con derechos que son fundamentales y que no se puede dejar de lado. Hablo específicamente del derecho de la identidad de la persona. La conexión, como también lo decía Melissa en algún momento, que se le ha ido dando en cuanto a aspectos puntuales de este denominado derecho al olvido, nos va mostrando cierta preocupación. El tema de la privacidad es un aspecto muy importante que se le vincula al derecho al olvido. Es una esfera muy necesaria de proteger y salvaguardar. Hay aspectos, por ejemplo, que nos debe llevar también a considerar en el famoso principio de resocialización, muy claro en el derecho penal. ¿Qué pasa cuando una persona ha delinquido, cumple su sentencia, pasó un tiempo y viene continuamente recordada sobre estos delitos a partir, digamos, de la información que se brinda en un buscador? ¿Qué pasa cuando hay determinados procesos y el juzgador tiene que tener una decisión en cuanto a una imparcialidad? ¿No es acaso un poco condicionar a un aspecto? No dudo que un juez correcto tendría muy claro esos aspectos, pero ¿qué sucede cuando esa presión es tan intensa? Y por último, también una de las expresiones que algunos autores sostenían es que, fíjense ustedes, algunos casos de víctimas que se exponen a una situación mediática, hablo por ejemplo de mujeres que han sido violadas y que por extender una libertad de expresión vienen afectadas en esta situación. Yo creo que hay casos también que posteriormente comentaremos, pero que en síntesis nos muestra la necesidad de un derecho que, como lo dije hace un momento, sepa conectar los presupuestos actuales, vinculados incluso a una protección de los derechos humanos, pero que al mismo tiempo nos permitan, y aquí voy quizás adelantando en una posición, armonizar con una posición respetuosa de la libertad de información, de la libertad de expresión en última instancia.
Así que me voy a permitir hacer una pregunta a Rafael, porque creo que es quien ha manifestado de manera elocuente su posición a favor del derecho al olvido. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado, en todo caso, que estamos protegiendo con este derecho? Sí. Muchos lo han vinculado, el derecho al olvido lo relacionan con un aspecto vinculado a la vida privada. Y yo creo que en última instancia, específicamente hablo de la doctrina italiana, cómo ha ido encaminando esto, lo que se protege aquí es la identidad personal. Y como tal, yo creo que es un bien que no, yo creo que tiene como un fundamento último el respeto a la dignidad humana. Esto es muy importante de considerar. ¿Alguien más que, Paola? Sí, si me permites complementar la respuesta de Rafael, creo yo que este derecho al olvido también llega mucho al derecho al honor de todas las personas, ¿no? Porque lo que buscan al tener la facultad de pedirle a una página web, a esta empresa que ha publicado respecto de mi persona, es porque está dañando mi honor y debería sustentarse en que está limitando mis derechos de forma tal que no me permite vivir una vida en libertad, ¿no? Que está limitando que yo pueda acceder a un trabajo o que simplemente al solicitar un préstamo, estas empresas como Sentinel o Infocorp me consideren como una deudora cuando yo ya pagué. Entonces, si yo veo que mis derechos se están viendo notoriamente afectados, solicitarlo. Pero mi posición va más inclinada hacia que tú pidas que sea el autor de esa nota quien rectifique la información de mi persona, porque ya que estamos hablando de internet, muchos se van y dicen, no, yo voy por el camino más fácil, que sea que le tapemos los ojos a este lado del auditorio. ¿Por qué ir por el camino más fácil? Porque la información igual va a seguir en internet. No es que, digamos, el diario El Pueblo va a rectificar la información o va a eliminar esa nota donde indica que hoy vine en pijama, porque yo vine bien vestida a presentarme, ¿no? Sin embargo, decirle a Google o a Bing, que es otro buscador, elimine esa información, es simplemente taparles los ojos, y yo no haría eso si fuera un libro, un periódico impreso, ¿no? Yo no voy a ir al kiosco de la esquina a decirle, deja de vender y guarda todos esos periódicos, o a la Biblioteca Nacional, guárdame esos libros porque está atentando contra mi derecho al honor. Vamos a pasar a otra ronda, donde lo que queremos poner sobre la mesa es si se puede o no hacer una ponderación entre lo que es el derecho al olvido y el derecho a la información. Creo que hemos hablado poco sobre el derecho a la información en la primera parte, más nos hemos abocado a introducir el tema, y entonces me parece que de repente podríamos hablar ahora sobre derecho a la información, esta ponderación, pero básicamente sobre qué es el derecho a la información, cuál sería esta contraposición que existe, o el derecho justamente a saber las cosas, ¿no? El derecho a la libre expresión. Vamos a empezar esta vez con Melis. El derecho a la libertad de información es la capacidad que debe tener todo ciudadano en una sociedad democrática de poder informarse de qué es lo que está pasando, de poder tener las herramientas necesarias para que ellos puedan participar en una sociedad democrática. Es un derecho fundamental que es realmente necesario para que una sociedad funcione correctamente. Y les voy a poner un ejemplo que va de la mano con derecho al olvido. Y es un caso que lo está viendo ahorita la Autoridad de Protección de Datos Personales. Ojo Público es un medio periodístico digital que sacó un informe muy importante sobre la fortuna que generan algunos jueces. Todos saben el problema que tenemos de corrupción en el sistema judicial en este país y que es una de las grandes reformas necesarias para que podamos desarrollarnos. Sacaron un informe sobre el juez Villestein. Villestein ha sido presidente de la Corte Suprema y detalladamente este medio periodístico indicó cómo su patrimonio se fue incrementando en los años en que él ejercía como vocal supremo. Villestein tuvo una entrevista con estos periodistas de Ojo Público para tratar de aclarar algunos temas sobre cómo su
fortuna se fue incrementando. El nombre del informe periodístico era Suprema Fortuna. Sí. Y al momento de dar la entrevista, luego él se retractó y dijo que estaban utilizando su voz, que es un dato personal, para haber vertido sus comentarios en este informe y que por favor retiren todos sus comentarios y su voz del informe y que lo saquen de circulación. Para beneficio de la sociedad, la Autoridad de Datos Personales dijo que este era un tema de relevancia pública. Efectivamente, esta era una investigación que había realizado este medio periodístico, se había probado este incremento patrimonial y que el uso de la voz del juez era relevante para poder entender el informe periodístico que Ojo Público había sacado. El pronunciamiento de la autoridad fue un hito para el tema de libertad de información y libertad de expresión, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer de estas situaciones que se dan sobre personajes públicos que tienen una función tan importante como haber sido presidente de la Corte Suprema. En ese caso, se evidencia que esta libertad de información que tienen los ciudadanos puede primar sobre cualquier derecho al olvido o derecho de cancelación que Villestein pretendía ejercer y por lo tanto digamos que pretendía censurar esta noticia que era relevante que todos la conozcan sobre un problema social súper importante en Perú y que es necesario que se atienda y siendo los medios periodísticos los encargados de brindar esta información para que se pueda atender este problema. El derecho a la información se contrapone con el derecho al olvido, el derecho a poder expresarse libremente está en contraposición con el derecho al olvido. ¿Qué nos puedes decir, Andrés? Gracias. Voy a hablar del derecho a la información primero desde una perspectiva, desde la perspectiva del que no produce información, ¿ya? No el que se expresa, no el caso periodístico, que es un muy buen ejemplo el que planteó Melissa. Voy a hablar del derecho del que consume información. Cuando hablamos de derecho al olvido, y creo que han comentado muy bien los panelistas cuáles son los derechos involucrados, hay una teoría que te dice, es el derecho a la privacidad. Paola le añade y dice, oye, también está involucrado el derecho al honor. Y dentro de la óptica de privacidad existe un derecho específico a la protección del dato personal. Vayamos al origen del derecho a la privacidad. En 1890, cuando se configura, cuando sale este artículo seminal de Warren y Brandeis que dicen las personas tienen derechos a ser dejadas solas, el right to be left alone, ¿no? Oye, yo quiero ser un ermitaño y nadie me puede obligar a relacionarme con el mundo. Y nadie me puede obligar a que me relacione, a que me exponga públicamente, a que la gente sepa, a que la gente pueda apreciar más facetas de mi vida. Ese derecho, el derecho a la privacidad, nunca se pensó como un derecho a que tú no puedas saber información sobre esa persona. Tú puedes ser lo más ermitaño del mundo, pero si algún día te vi en la calle y me acuerdo cómo eras, yo tengo derecho a manejar esa información, a saber, oye, esta persona era alta, era baja, era gorda, era flaca, tenía barba, no tenía barba, es un ermitaño. No existía, o sea, el derecho a la privacidad no quiere decir un derecho, no implica un derecho a que nadie hable de esa persona, que nadie tenga información sobre esa persona. Cierto es que tú puedes delimitar tu ámbito de privacidad. Yo digo, oye, esta es mi casa y tú no puedes entrar a mi casa por más que quieras saber información de mí. Yo he delimitado este campo. Pero si la información se hace pública, vivimos en una sociedad, tú quieres ser un ermitaño, pero bueno, no sabes controlar el espacio de tu vida privada y te expones públicamente, entonces la gente tiene derecho a conocer esa información y a que esa información se mantenga disponible por el tiempo que la gente quiera tener. Es decir, no existía el derecho a negar este tipo de información. Cuando hablamos del derecho al olvido, yo creo, y de hecho creo que eso está desarrollado en la jurisprudencia de los órganos que han expuesto sobre este tema, dice, no estamos hablando de derecho al honor. Para el derecho al honor ya existen algunos remedios, existe, por ejemplo, una demanda de indemnización por daños al honor, puede existir remedios penales, pueden existir amparos, puede existir la rectificación en el caso periodístico. No estamos hablando ni siquiera del espacio de derecho a privacidad, que también ya tenía estos mismos correctivos. Estamos hablando del derecho de protección de datos personales y el derecho a que
yo puedo controlar toda información que refiera a mí como persona. Evidentemente, no puede existir un derecho a controlar la información sobre una persona sin afectar el derecho que tienen el resto del mundo a manejar esa misma información. No quiere decir esto que la gente tenga derecho a acceder a esa información de forma ilícita, a meterse a tu casa, ¿no?, a hackearte la cuenta de correo, no. Pero si la información se hace pública, yo no creo que exista, ni bajo la concepción inicial del derecho a la privacidad como el right to be left alone, ni creo que debería existir un derecho, o sea, nuestro sistema debería amparar una legislación de protección de datos personales que le diga, oye, tu persona puedes controlar tus datos e incluso obligar a que el resto del mundo se tape los ojos o le borres la memoria, se vaya la persona del salón, porque tú tienes más derecho sobre él a controlar esa información. Vivimos en una sociedad, repito esta idea, si la información se hizo pública, esa información es un bien público, tú no tienes derecho a excluir al resto del acceso a esa información. Gracias, Andrés. Paola, me gustaría que nos puedas aclarar para poder entender de lo que estamos hablando. ¿Por qué los derechos ARCO, o dentro de los derechos ARCO, el derecho de cancelación no tiene que ver justamente con el derecho al olvido, ¿no? Porque hay muchos que confunden y en todo caso aparentemente el desarrollo que se ha hecho en nuestro país a nivel administrativo de este tema no parte del derecho al olvido, sino de la aplicación de los derechos ARCO. Claro, lo que pasa es que justamente respondiendo a la consulta que hiciste de si es que el derecho al olvido está regulado en el Perú, la respuesta es no, efectivamente, no hay ninguna ley que diga que la persona, el titular de datos personales tiene derecho al olvido. Eso no existe en realidad. Es una doctrina que la Autoridad de Protección de Datos instauró con esta resolución del 2016, que es la primera de varias que se están discutiendo ahora en la Autoridad de Protección de Datos. Pero la manifestación de cómo puedes ejecutar tu derecho al olvido, entre comillas, es justamente el derecho a la cancelación de los datos. Porque lo que pides es que la información de la cual tú eres titular se elimine de la esfera de Internet, porque el derecho al olvido aplica justamente al Internet, ¿no? Entonces, puedes tú pedir, incluso también se puede manifestar el derecho a la rectificación, porque si es una nota de prensa, vas al diario y le dices, mira, esta información no es correcta, aquí te doy las pruebas donde indican que debes informar de tal manera. Y pues los medios están en la obligación de acceder a tu solicitud, ¿no? Y si no, pues tienes toda la facultad de realizar una denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos. Ahora, hay que tener muy en cuenta que a la hora de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que al ser el buscador realizar tratamiento de datos personales, está en la obligación de eliminar o de suprimir, borrar la información de la persona de la web, sí deja cierta condición, y es que esta información debe, primero que nada, estar afectando derechos fundamentales de la persona. En segundo lugar, que no sea información de relevancia pública, y ahí es que entra el caso de Villestein, o si es que estamos hablando de personajes de la alta esfera de Sendero Luminoso que quieren que su información deje de existir, y es que de la siguiente década de peruanos ya no van a saber quién es Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, sí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que no debe ser información de relevancia pública, y creo que esa condición es importante a la hora de ponderar el acceso a la libertad de información que comentaba Andrés. Gracias, Paola. Rafael, ¿existe contraposición? ¿Es irreconciliable la existencia de una u otra aproximación al derecho? ¿Hay algún caso concreto que podrías comentarnos? Sí. Gracias por la pregunta, Adolfo. Yo quisiera compartir una experiencia, un caso que, digamos, que de algún modo tuve la oportunidad de conocer hace algunos años. Ustedes recordarán cuando hace algunos años
en un partido, en un clásico, Alianza Universitario, hubo esa terrible desgracia de este chico Walter Oyarce, que lamentablemente fue empujado y finalmente muere, digamos, en el estadio, en Monumental, me parece que fue el partido. Fruto de esta situación, se empezó a indagar quiénes habían sido los responsables. Al día siguiente, fíjense ustedes, esto pasó un sábado, al día siguiente, el domingo, 2 programas, digamos, periodísticos en la noche, informaron que el responsable, que el asesino, con estas palabras, que el asesino de Walter Oyarce era un chico, reservo este nombre, alias fulano de tal. Lo identificaron perfectamente. Yo tuve la oportunidad de conocer a este chico, yo tuve la oportunidad de conocer al padre. Ustedes imagínense una situación como esta. Le pasa a alguien conocido, te pasa a ti, que te indica que eres asesino o asesina. Este chico, cuando se jugaba el segundo tiempo del partido, estaba en enfermería, se sentía mal y estaba junto con otras personas, todos testigos que efectivamente no tuvo ninguna participación en ese hecho. Cuando él demuestra esto, cuando él pide a estos programas periodísticos que como un derecho de ratificación, que cambien esta versión, no le hicieron caso. Si uno busca en Google, actualmente aparece en varias páginas web el nombre de esta persona como asesino. Asesino. Yo creo que siempre cuando entendemos esta realidad que nos ofrece el derecho, hay que verlo desde un rostro humano. Esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, nos puede pasar a un hijo, a un familiar, nos puede pasar. Y ante esa situación es complicada, indudablemente. La pregunta concreta que nos hace Adolfo también es derecho al olvido versus derecho a la información. Aquí hay 2 aspectos que yo quisiera destacar. Un primero aspecto que me parece importante señalar es el aspecto metodológico. Y esto, yo sé que aquí en el público hay estudiantes de derecho, también hay abogados, pero que al mismo tiempo quizás para los no abogados, la forma de entender el derecho ha ido cambiando con el tiempo. Mucho eco ha tenido la referencia siempre al legislador, la ley, y cómo se interpreta literalmente la ley a un caso concreto. El tiempo nos ha mostrado que hoy tenemos un gran protagonismo de los jueces. Algunos han llamado a esta época el neoconstitucionalismo, es decir, donde el derecho que se va formando tiene una gran interpretación propiamente de los jueces bajo una perspectiva claramente argumentativa. Hemos llegado a métodos de la ponderación del derecho, es decir, derecho al olvido versus derecho a la información, ¿quién prevalece? ¿Quién gana? Esta perspectiva ciertamente novedosa del derecho no excluye, lo digo con estas palabras, no excluye otros métodos interpretativos. Y aquí me parece importante esta perspectiva armonizadora del derecho, que critica claramente el sentido de pensar que hay un derecho príncipe versus un derecho cenicienta. Yo creo que es bueno entender que una perspectiva del derecho armonizadora tiene que tener claramente un derecho, un contenido esencial de un derecho y bienes que se van integrando. Y otro aspecto que me parece necesario bajo esta perspectiva conciliadora es destacar la necesaria simetría. Fíjense ustedes, el derecho insta a una simetría en las partes, a haber una paridad. Es importante, fíjense ustedes, por ejemplo, todo esto que está pasando con Indecopi, con estos casos del cine, en el fondo se está equilibrando una realidad del consumidor versus el proveedor. Una relación que antes era vertical, ahora es horizontal. Esto es interesante porque de fondo hay una perspectiva simétrica. Y simplemente para terminar y puntualizar esto, ¿cómo logramos esa perspectiva simétrica? Hay un aspecto muy relacionado a una tradición jurídica que es básicamente conectar los derechos con los deberes. Es muy importante esto, conectar los derechos con los deberes. Claro, uno puede decir frente al olvido, frente a un derecho al olvido, ¿qué deber al olvido habría, no? Pero yo creo que es importante esa perspectiva como reflexión. Gracias, Rafael. Bueno, como estamos viendo, hay muchas ideas que se están expresando. Definitivamente es un debate muy enriquecedor, no se va a cerrar aquí, por cierto, pero nos va dando mucha perspectiva de este tema.
Hay quienes hablan también sobre la libertad de expresión como algo que podría contraponerse a este derecho al olvido. ¿Es cierto eso, Andrés? Sí, y me permite hablar desde la otra perspectiva y abordar justamente dos puntos que han planteado muy bien Melissa y Rafael. Veamos desde la perspectiva ahora de los medios, ¿no? Entonces, Melissa comenta un caso donde la afectación a la libertad de expresión o a la libertad de informar se ve claramente afectado con una denuncia de un vocal que quiere callar a un medio periodístico, pero Rafael cuenta un caso del otro lado. Hoy el medio periodístico se equivoca en la información y ¿qué hace esa persona que se ve afectada? Podemos plantear dos respuestas. La primera, la información que es incorrecta, porque es el caso que le preocupa a Rafael y a mí me preocupa, la información que es incorrecta debe ser corregida. No existe un derecho a la falsedad y sí existe un derecho a la rectificación y por lo tanto si ha habido una información mal tratada, una persona debería tener la oportunidad de tocarle la puerta al medio y decirle, oye, corrige la información. Aquí vamos a ser sinceros. Yo también he trabajado en medios periodísticos y yo puedo decir y hacer una autocrítica que los medios periodísticos son muy reacios a rectificar la información. En general, las personas somos reacias a reconocer que nos equivocamos, ¿no? Me equivoqué, no, como cuando pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. Pido disculpas si alguien me ha malinterpretado. Han escuchado muchas veces estas frases, ¿no? No es, oye, me equivoqué. Si tú creíste que yo me había equivocado, entonces pido disculpas. Es eufemismos o cobardía para reconocer lo que son errores. Pero si es que esto funcionara adecuadamente, y acá esto es un problema de los medios, es un problema de la ciudadanía, del tema cultural que nos encanta mucho más el escándalo que la corrección, que la rectificación de la información, probablemente no habrían problemas como los que comentaba Rafael, ¿no? También si hubiera un sistema judicial que resolviera rápidamente y efectivamente este tipo de peticiones. Pero hay otro problema porque no lo vamos a dejar ahí mismo. ¿Qué pasa? Oye, esta noticia que lo sacó un programa, luego la comentaron 500 personas. Hay 1000 páginas web que tienen esa información. ¿Qué hacemos con eso? Porque tendría que yo ir a pedirle a cada uno, oye, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Entonces, este es un problema típico de una sociedad humana que le gusta el escándalo, que busca la información primera, noticiosa, fuerte, y no le preocupa, no le importa tanto la corrección de la información. Y es un problema también del mundo digital, que hace que todo vuele más rápido y la corrección no va a la misma velocidad a la que va la difusión de la primera información. Frente a eso, hay quienes dicen, oye, entonces como no podemos pedirle a que esa persona corrija la información en cada uno de los medios, ataquemos a los buscadores y entonces que ellos se encarguen de desindexar toda la información. ¿Eso podría solucionar el problema? Podría solucionar el problema. ¿Qué podría también pasar? Crear muchos más problemas. Porque ahora tú tendrías que le estás otorgando a estos buscadores la capacidad de decisión de a quiénes les tapo los ojos. ¿A qué vamos a quitar esa información? Renunciamos como sociedad humana a aprender del error, a corregir los errores y decimos, ¿sabes qué? No, es muy difícil corregir los errores, tapémonos los ojos. ¿Eso limita o no limita la libertad de expresión y la libertad de la información de las personas? Sí, yo no digo que no haya acá un problema, yo digo que para un problema ya existían soluciones y para la multiplicación de este problema, que es algo que genera el mundo digital, tenemos que pensar, y creo que eso va a seguir siendo materia de discusión, en mejores soluciones. Creo yo que la solución a la mala información no es la venda en los ojos, es más y mejor información. En algunos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, el tema de la información hace que quienes transmiten esta no sean responsables por lo que puede ocurrir, porque en realidad se les considera como terceros. Melissa, ¿podrías explicarnos un poco más este tema y la relación que tiene con nuestra realidad? Sí, yo les voy a comentar de dos sistemas que existen en el mundo sobre cómo se ve el tema del derecho al olvido, el tratamiento de información en Internet. Tienes el sistema continental europeo,
que es el que Perú ha seguido, es la legislación que nosotros tenemos, hemos básicamente copiado la norma española, y tienes el régimen anglosajón, el americano. En Europa hay una ley que protege el tratamiento de datos personales como un derecho fundamental al que las personas deben acceder y tienen la posibilidad de hacer una petición sobre este tema. En Estados Unidos no tienen una ley anterior, sino que lo ven como un tema de responsabilidad civil en caso que se haya ocasionado un daño, pero que tiene que ser concreto e individualizable. Tienen distintas aproximaciones, ¿no? Y resulta interesante ver cómo a veces las normas o los sistemas de regulación existentes pueden impactar en el modelo de negocios que se generan y de una manera tan clara, ¿no? Estados Unidos ha generado una gran cantidad de empresas de tecnología, tenemos Google, Facebook, Microsoft, Apple, Twitter, toda la gran cantidad de empresas de tecnología ahora en el mundo son americanas, ¿no? Y eso genera una pregunta de ¿por qué hay tantas empresas de tecnología y por qué todas en Estados Unidos? Tiene algo que ver con el ambiente y hay varios estudios que han relacionado el hecho de que hayan tantas empresas de tecnología en Estados Unidos con el sistema regulatorio. En Estados Unidos, los intermediarios, como vendría a ser ahora la figura de Google, que es algo que se tiene que precisar en este debate, Google es un intermediario que indexa la información, ellos no generan el contenido, ellos te ayudan a que tú puedas navegar en el mundo que es el Internet, que está lleno de contenido generado por una multiplicidad de puntos y terceros. Ellos te ayudan a que tú puedas encontrar lo que estás buscando. Es un intermediario que indexa información. En ese sentido, las normas en Estados Unidos le libran de responsabilidad a estos intermediarios sobre cualquier contenido que haya sido posteado por un tercero. En ese sentido, la plataforma, Facebook o Google, no serían responsables por cualquier contenido que un tercero cuelgue en sus redes, ¿no? Esta simple disposición genera que estos emprendimientos digitales se puedan desarrollar porque ellos no tienen que asumir los costos del movimiento de información y de la gran cantidad de inexactitudes y falsedades que se puedan producir, ¿no? Y es, digamos, algo que ha ayudado a que estas empresas se desarrollen y es sumamente interesante ver cómo este sistema americano funciona de esta manera y cómo el europeo funciona de otra. Y muy interesante comparar justamente, ¿no? Realmente va a hacerse la pregunta de por qué no hay más empresas de tecnología en Europa, por qué no hay más empresas de tecnología que han podido desarrollarse de esta forma y por qué sí en Estados Unidos, y hacernos la pregunta nosotros como país en Latinoamérica, como Perú, qué es lo que nosotros buscamos, qué queremos, qué estamos protegiendo, ¿no? Y es muy interesante ver esta aproximación y saber entonces cuáles son las normas que hay en Perú, que estamos buscando proteger. Queremos crear un ecosistema digital que tenga movilidad, que genere emprendimientos, que se puedan generar estas empresas de tecnología de este tipo, o qué estamos buscando, ¿no? Entonces, les quería comentar sobre estos dos sistemas para que se pueda ver la diferencia de tratamiento y uno pueda tener un poco más de visión sobre qué es lo que el Perú debería buscar con el tema del tratamiento de datos personales. Melissa nos plantea la regulación como motor del desarrollo, ¿no? Esto me hace acordar un poco a cuando estábamos en los primeros años del desarrollo de la aviación comercial o de la aviación simplemente. No había indemnizaciones para las víctimas, justamente por el mismo motivo, ¿no? Hasta que no se desarrolle una técnica adecuada, pues la única manera de generar un incentivo para el desarrollo tecnológico de la aviación era no cargarlas de cargas económicas, valga la redundancia, a través de grandes indemnizaciones, ¿no? Sin embargo, ya hace un tiempo, cuando se ha pensado que este mercado está desarrollado de manera hasta un punto en el que ya no necesita un incentivo mayor, pues ahora se piensa en que efectivamente sí proceden pues, indemnizaciones millonarias, ¿no? Rafael, ¿esto es así? ¿Consideras que la regulación en este sentido de lo que es el derecho al olvido y como se está planteando, al priorizar alguno de sus aspectos, generaría un incentivo para desarrollar nuestro mercado, para desarrollar nuestra tecnología? ¿Qué nos puedes decir?
Y yo un poco quisiera regresar a esta reflexión del derecho visto como una perspectiva relacional, una perspectiva de reconocimiento del otro como un igual, como un par. Porque creo que precisamente en esa simetría uno va a entender presupuestos que en última instancia nos llevan a entender que el derecho claramente se entiende mucho más como un fundamento a la persona humana, pero al mismo tiempo como un sentido final hacia lo justo, hacia establecer relaciones justas. Y precisamente entender relaciones armónicas, es decir, yo sé que esto no es sencillo, pero en la conexión entre derechos y deberes, siempre en esa relación simétrica, vamos a entender posiciones que pueden ser tranquilamente, digamos, coexistenciales, bien llevadas de la misma manera, por así decir. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, efectivamente en esa perspectiva de un particular, porque claramente el derecho al olvido se entiende como una información antigua que tiene, digamos, interés particular hacia esa persona en concreto, llamémoslo así, a ese ciudadano de pie, pero que de algún modo, en lo que es información pública, no es tan notoria. No es tan notoria, pero sí claramente, digamos, perjudica a esa persona, entre comillas, de a pie. Entonces, yo creo cómo lograr efectivamente esa conexión entre estos dos derechos, que al mismo tiempo entienda, fíjense ustedes, que limitar un derecho no necesariamente significa, digamos, restringir lo que en esencia tiene que ser en cuanto a su desarrollo. Es decir, yo creo que un aspecto limitante tiende precisamente a buscar un posicionamiento, un equilibrio en esta relacionalidad. Yo me preguntaba, por ejemplo, efectivamente, ¿no? En ese ejemplo que nos ha puesto Andrés, cerremos los ojos, dejemos abierto, ¿qué tanto, en este caso, por ejemplo, todo lo que atañe a Google, efectivamente se están haciendo trabajos diligentes? Ahora hay formularios que uno puede hacer y hay buscadores que ya están haciendo ahora, al día de hoy, para ir indagando. Es decir, si efectivamente no hay una responsabilidad directa, llamémoslo así, si es simplemente un intermediario, pero yo me pregunto, ¿acaso, fíjese usted lo que voy a decir, acaso el respeto a la honorabilidad de la persona no es una razón suficiente para poner todos los medios necesarios y diligentes para poder prevenir y evitar situaciones de vulneración? Entonces, me parece sí importante, en aras siempre de esa posición simétrica, ver esa relación par del otro. ¿Por qué? Porque el derecho finalmente no ejerce la posición abusiva de uno frente al otro, sino tiene que tener precisamente esa posición de paridad. Por ahí va mi aporte y mi reflexión. ¿Qué tenemos que hacer entonces, ¿no? O sea, aquí se nos plantea, de una perspectiva muy jurídica, muy tradicional de nosotros los abogados, oye, hay dos derechos en conflicto, hay que ponderar, hay que ver cuánto limitamos de acá o cuánto limitamos del otro lado y vamos a encontrar una solución justa. Para quien no ha estudiado derecho, esto lo digo con toda honestidad y con todo respeto y pesar para quienes ejercemos el derecho, esto no dice nada, esto es gas. Se les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos una torta, lo que se les del sabor que quieran, a mí me gusta la torta helada, una torta de chocolate, lo que sea, y ustedes hay dos personas que creen que tienen derecho a comérsela, ¿ya? Cada uno, miren al de su costado, ¿ya? El de costado es la persona que le va a quitar la torta, la que cree que tiene derecho a comérsela, pero ustedes también creen que tienen derecho a comérsela. Si yo les digo que vamos a establecer un sistema de ponderación y yo voy a definir quién, dependiendo del contenido esencial del derecho del costado a comerse la torta versus el contenido esencial del derecho al costado del otro a comerse la torta, y doy un resultado, yo voy a decir, Paola tenía un 60% de derecho, era el contenido esencial de su derecho a comer la torta, y yo tenía un 40%, para mí va a ser, qué arbitrario, y tú de dónde sacas que mi derecho era 40% y el tuyo era 60%. Ese es el problema, lamentablemente, y esto es una crítica, al test de ponderación
en general, que aplican los juzgados constitucionales, que aplica el Tribunal Constitucional, cuando estamos hablando de dos derechos en conflicto. El test de ponderación sirve cuando estamos hablando de restricción de un derecho con relación a una potestad. Creo que allí sí es útil. Oye, el Estado va a intervenir en mi derecho de propiedad, derecho de expresión, derecho a casarme con quien yo quiera, ya. Vamos a ver cuánto puede limitarme en ese derecho y vamos a ver si es que cumple una finalidad pública, si es que es una opción costo eficiente, es decir, los beneficios que persigue son superiores a los costos, y si es que no había una forma menos restrictiva de lograr ese objetivo sin limitar tantos a los derechos. Cuando hablamos entre dos personas que tienen derechos, esa solución, esa ponderación es arbitrio. O sea, finalmente alguien va a terminar siendo afectado y no hay una regla clara que diga por qué el derecho a la información ganó y por qué en este caso el derecho a la protección del dato personal o el derecho al olvido ganó. Eso creo que es un problema de pensar que la solución se va a dar simplemente esperando que un juzgado resuelva y que dictamine cómo es que deben conjugarse esos derechos. Y por eso es que nos sorprendemos, los ciudadanos de a pie, los que no ejercen derecho, se sorprenden tanto cuando dicen la decisión y dicen, oye, ¿sí? ¿Había derecho a esto? Ah, sí, pues, ¿no? Había un derecho a comer canchita en el cine. ¿Cuál era la regla? O sea, ¿dónde estaba previsto eso? ¿Dónde se había señalado? O sea, a todos nos sorprende, o sea, no podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no vamos a dejar de admitir que es sorpresivo cuando aparece una decisión judicial, una decisión administrativa que dice, oye, este es el derecho y hasta acá llega el del otro. Creo que en esta conjugación ese resultado es el resultado que se va a dar, va a ser impredecible. Lamentablemente, tal vez para quienes han seguido específicamente la doctrina de alguna corte judicial van a decir, ok, no, ya más o menos sabía que iba a terminar yendo por ahí. Pero para los ciudadanos de pie, es decir, para quienes tienen los derechos, creo que esa no es una buena solución. Creo que necesitamos criterios, reglas un poco más certeras para decidir si es que debería o no limitarse. Y en particular, en este caso concreto, yo creo que, insisto en la posición, derecho al olvido es una creación de alguien que quiere que la gente no sepa su información. No que se corrija, para eso ya existe una solución, sino simplemente no quiere que el resto sepa esa información. Podríamos decir, vamos a optar por ponderar y vamos a ver si le damos 60% o 40%. No, yo digo, tú no tienes derecho a meterte a la esfera del otro. El otro tiene derecho a conocer, tú no tienes derecho a impedirle que conozca. Andrés dice, quienes están en contra del derecho al olvido, básicamente están tratando de que información que existe y que es real, pues desaparezca, ¿no? Paola, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mi opinión personal, ¿te refieres a...? Bueno, en realidad yo creo que el derecho al olvido es peligroso en una sociedad como la peruana, que el derecho a la memoria no lo tiene bien arraigado, y me remito a casos de terrorismo o de corrupción, que lo vivimos en carne propia, ¿no? Melissa ha mencionado por lo que pasa en nuestro Poder Judicial. Entonces sería muy peligroso que las personas, porque se les antoja, vayan a la Autoridad de Protección de Datos y ésta le ordene a Bing, Yahoo o Google que pues borren toda información y nos tapen los ojos, porque si es que nosotros queremos que en el Perú haya un ecosistema digital donde el Internet sea libre, democrático y justamente lleve información a todo el Perú, implementar una doctrina como el derecho al olvido es peligrosísimo y atenta definitivamente contra la libertad de expresión. Ponderemos sí para que personas como quien se ve afectado por la designación de asesino, en el caso de Walter Villarse que comentó Rafael, no se vean afectados, sí, ejerzan sus derechos de rectificación y cancelación que la Ley de Protección de Datos les otorga, pero vayan a quien generó el contenido, ¿no? Porque tenemos todo el derecho de que nuestra imagen y privacidad se cautele. Sin embargo, está la sociedad quien tiene derecho a informarse si hay una persona que ha cometido actos que pues luego podría tener una consecuencia en la sociedad, ¿no? Como el tema de terrorismo, corrupción o incluso temas de deudas, ¿no? Y solvencia patrimonial.
De todas maneras, la ponderación, como dice Andrés, es algo arbitrario, pero en mi caso yo pondero más el acceso a la información en la sociedad y libertad de expresión, porque mi formación y lo que yo quiero es un internet libre en la sociedad peruana, ¿no? En el panel existen diversas posiciones, distintas aproximaciones, todas ellas bastante fundamentadas. Y antes de ir a la parte final, a la reflexión final de este evento, me viene a la cabeza un cuento del maestro de las letras, Jorge Luis Borges, del año 44, que se llama Funes el Memorioso. El personaje de esta historia es un estudiante porteño, Irineo Funes, que en algún momento de su vida logra tener una memoria que no podía dejar de lado ninguno de los detalles que existían a lo largo de su vida. Esto, que parece ser bueno, en realidad llegaba un momento en que le impedía pensar, porque se centraba en detalles que él no quería ver, pero sin embargo le aparecían en la mente, ¿no? Tengo unas citas de este cuento, y Funes justamente dice, más recuerdos tengo yo que aquellos que han tenido los hombres desde que el mundo es mundo, y por otro lado dice, mi memoria es un vaciadero de basura. En conclusión, yo creo que la moraleja es que si bien la memoria es muy importante, pues olvidar tampoco es tan peligroso, ¿no? O sea, tiene algo de sentido en esta historia humana. Finalmente, ¿cuáles serían las bases? Y esta es una pregunta abierta que dejo a todos los panelistas. ¿Cuáles serían las bases para poder lograr un debate sostenido en el país sobre el tema del derecho al olvido? Vamos a comenzar por este lado. En primer lugar, creo que necesitamos un poco más de aclaración de cómo funciona el Internet y quiénes son los agentes que convergen en Internet, ¿no? Entender la figura de los intermediarios, entender la figura de los que producen el contenido, entender también un poco de que en Internet quizás tampoco es tan fácil encontrar a quien generó el contenido y pedirle que lo retire, y eso también impacta en el rol que deben asumir algunos intermediarios, ¿no? Un poco más creo que de educación en lo que es el mundo digital y poder entender que algunas figuras no necesariamente se trasladan al mundo tradicional, sino que tienen ciertas particularidades que tenemos que comprender. Y mucha educación digital. Sé que ahora en bastantes colegios a los niños les están dando alfabetización digital. Tienen que entender qué es la privacidad en Internet. Ellos tienen que saber qué pasa cuando ellos suben contenido y dónde puede terminar. Un poco más de educación desde pequeños en un mundo digital, ¿no? Cultura digital, responsable. Entonces creo que para llegar a entender estos debates se tiene que educar digitalmente desde que somos niños, entender todas las responsabilidades que uno tiene cuando uno está en Internet y a la vez entender también quiénes son los agentes que convergen en el mundo digitalizado para poder digamos, delimitar cuáles serían las responsabilidades que cada uno tendría que asumir, hasta dónde podría llegar su responsabilidad, y a su vez esto también impacta en nuestras entidades o funcionarios públicos para poder delimitar también de sus competencias, ¿no? Y saber qué tiene que ver cada uno. Justamente en el tema del tratamiento de datos, hay varias entidades públicas que tienen competencias distintas. Tienes la autoridad de datos, tienes el Poder Judicial, y hay muchas veces que se sobreponen o no está tan claro quién tiene que ver qué, y hay algunos derechos que ya estaban otorgados, como mencionó Andrés, el derecho a la rectificación periodística, que es un derecho que ya existe, pero que algunos tratan de ir por el tema de tratamiento de datos, que no es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que para poder tener un debate más amplio, creo que necesita entender un poco más sobre el mundo digital y esta cultura digital que ya no es nueva, es nuestro presente, ¿no? Sí. Yo simplemente quisiera un poco destacar algunos aspectos que cómo han ido generando, llamémoslo así, como algunos aspectos de hitos en el Perú, ¿no? O sea, hace 15 años, yo me acuerdo que en esa época tuve la experiencia de estar en Lima trabajando para un ministerio, trabajábamos algunos presupuestos para la famosa ley de transparencia y acceso a la información pública. En ese tiempo el debate era, bueno, ¿qué es público, qué es privado, ¿no?
y siendo público habría una restricción a lo público, y ahí surgió todo el tema vinculado con esferas de servicio de inteligencia, con temas de seguridad, y hasta qué punto, por ejemplo, publicar los ingresos o publicar el patrimonio de una persona, expresada esto en temas numéricos, significaba ir contra su propia privacidad. Me acuerdo que en esa época se debatía, ¿no? Pensar que después contamos con una ley de protección de datos personales es un gran avance. Hay muchos aspectos ahí notables para considerar, muchos de ellos todavía aún por aplicar. Pero todo este contexto histórico encaminado hacia un derecho al olvido no nos debe, yo pienso, llevar, es decir, bueno, hay un modelo europeo que es más garantista a la persona, hay un modelo americano que es más liberal y más pro libertad de expresión, libertad de información. Yo creo que en el fondo el quid del asunto se centra por ver qué significa lo más justo. El derecho tiene que encontrar eso, el derecho sigue lo justo, y en esa línea armónica hay mucho que considerar. Algo importante, miren, lo digo esto también porque aquí hay estudiantes y aquí quizás nos dirigimos a muchas personas. Estamos viviendo un tema histórico muy complejo. Presidentes presos, todo el escándalo de corrupción. Pareciera ahora que estudiar derecho está prácticamente determinado a un aspecto vinculado con la corrupción. Yo creo que es importante, frente a todo este contexto que muchas veces implica abusos, implica totalmente, digamos, ni siquiera una simetría en posiciones, sino digamos, abalanzarse una posición sobre otra. Yo creo que es fundamental regresar a presupuestos de base. El primer artículo de nuestra Constitución no es una frase bonita o un puro cliché. El respeto a la persona humana y a su dignidad, fíjense ustedes, es el fin supremo de la sociedad y el Estado peruano. Volver a una reflexión centrada en eso no solamente representa una regla de conducta, sino nos hace realmente recordar nuestra propia identidad como peruanos. Yo quisiera cerrar, digamos, las bases para un debate sostenido sobre el tema con 3 ideas. En primer lugar, que la sociedad sepa, se informe de la cultura digital y sepa qué información debe compartir y qué no, qué es dato personal y qué no. En segundo lugar, que haya un rol importante de la Autoridad de Protección de Datos para que informe cuál es su rol, cómo protegen la privacidad de los ciudadanos peruanos, cómo estas personas pueden ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, porque hay muchas personas que no lo saben y tienen que ejercerlos. Y en tercer lugar, que el rol de los intermediarios o de estas empresas gigantes de Internet que permiten el acceso a información al público sea transparente, y tenemos ejemplos de eso. Microsoft, Google tienen reportes de transparencia que no es tan conocido en la sociedad. Permitámonos, antes de criticar o decir no, es el gigante americano que solo gana con nuestra información, busquemos un poquito más, veamos que sí están atendiendo solicitudes de información, cuándo es que atienden y dan por aprobada esta solicitud de desindexación y cuándo no, cómo es que están haciendo esta ponderación para saber realmente qué criterios están utilizando. Y solo para finalizar, que haya una equidad entre la información que se comparte en la sociedad y el derecho a la privacidad de las personas, ¿no?, que es también de vital importancia. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Andrés, que nos ha anticipado un poco la reflexión final, yo quisiera aumentarle una pregunta. ¿Cuál sería el papel del Estado, ¿no? No solamente los privados estamos metidos en este tema. Sí. Gracias. Un comentario magistral, la referencia a Borges, me gustó mucho, y yo creo que sí, tenemos todos derecho a olvidar. Lo que no tenemos es un deber de olvidar. Nadie tiene derecho a decirnos, tú olvídate. Olvida el que quiere. El que quiere ser memorioso, se lo guarda. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Y hago este tipo de reflexión de cierre de mi intervención. Yo he hablado bastante de libertades y he hablado bastante de que no deberíamos permitir que alguien limite las libertades de otro. Pero libertad también es responsabilidad, y sí hay un rol para el Estado. Y creo que un gran problema al que nos enfrentamos hoy en día es
al de un manejo de nuestras libertades de forma muy irresponsable. ¿Cuál es la solución? Hay que hacer más responsables a las personas, no hay que quitarles libertad, simplemente hay que saberle notar las consecuencias de sus actos. Las personas somos muy descuidados en el manejo de nuestra privacidad, bueno, pues hay que educarlos. Los medios de comunicación y la gente que sube información es muy irresponsable en comprobar la veracidad de esta información y es muy irresponsable en actualizar y rectificarla. Bueno, pues hagámoslos responsables. Si queremos combatir, esto es un fenómeno, a mí lo que más me preocupa vinculado con todo este tema es el tema de las fake news, noticias falsas. Hay tanta información falsa en el mundo, definen elecciones, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, no me desagrada para nada una idea de que se sancione muy bien, muy fuerte, indemnizaciones, daños punitivos, para quienes negligentemente o dolosamente difunden información falsa. Y así aprendemos, y así nos educamos a que estemos seguros de la información que estemos dando, que no afectemos a las personas, a la privacidad de las otras personas, sin haberlo hecho, haber accedido a la información por canales lícitos, ¿no? Y creo que ese es parte del rol del Estado en el enforcement, de las libertades, del buen uso de las libertades que ya tienen y del respeto de las libertades de otros. Entonces, si alguien se equivoca y si alguien, nuevamente con dolo, negligencia, no estoy planteando algún sistema de responsabilidad objetiva, pero si alguien se equivoca o alguien es malicioso, hagámosle responsable de sus actos y que pague, que indemnice, que repare. Y creo que eso es parte de la educación que necesitamos para saber cómo manejar de manera más adecuada nuestras libertades en todo el mundo digital. Bien, muchas gracias, Andrés. Seguramente los presentes me han visto todo el rato con el teléfono. En realidad no es que sea malcriado y esté metido en otras cosas, sino que estoy viendo las preguntas que ustedes están escribiendo para poder seleccionarlas y trasladarlas a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con las preguntas, para lo cual lo que yo quisiera es que las podamos contestar libremente. De repente alguien puede sentirse más familiarizado con la posibilidad de la respuesta, y si es que alguna otra persona quiere agregar algo, pues lo hacemos de esa manera. Hay una pregunta sobre la cual se ha hablado un poco, me parece que Paola es la que ha hecho mención, y dice, ¿qué implicancias tendría en nuestro país el derecho al olvido, teniendo en consideración la fragilidad de la memoria peruana? Yo coincido con lo que dice Paola y creo que con lo que ya esboza la misma pregunta, desde la perspectiva de, oye, memoria frágil y encima le quieres poner olvido, ¿no? Es como decirle a alguien desordenado que no tenga agenda. ¿No? El efecto necesariamente va a ser perjudicial. Pero quiero introducir algo adicional a este planteamiento, y es que también nuestro sistema jurídico plantea la resocialización. Y claro, yo, por ejemplo, desde la perspectiva de derecho a información diría, no, yo me siento cómodo con que exista toda la información y con que no se borren los antecedentes penales. Y no les hablo del caso de terrorismo, donde probablemente quienes hemos conocido el fenómeno terrorista y nos causa tanto dolor, diríamos que nadie se olvide de esto. Pero hablemos de delitos menores, de delitos, o sea, por ejemplo, ha habido alguien, no sé, pues algún caso de estafa menor, ¿no? O alguien que manejó en estado de ebriedad y fue sentenciado. En teoría existe la resocialización y, aun con ciertas oscuridades, existe legislación que te señala cuánto tiempo está vigente los antecedentes penales. Al momento de definir si es que queremos borrar información y, por ejemplo, olvidar antecedentes porque queremos que esa persona se resocialice y creemos que limitar la información del resto es una forma de resocialización, tenemos que tener en cuenta este debate. Hoy en día se discute más y se dice, oye, que haya registro de deudores alimentarios y de deudores inmobiliarios y de denunciados y sentenciados por corrupción, de sentenciados por delitos de agresión sexual. Y yo personalmente estoy de acuerdo con que exista más información sobre eso, pero reconozco que eso entra en conflicto con otra óptica más resocializadora, más de olvido de aquellas infracciones y de segunda oportunidad, que no deberíamos perder. O sea, deberíamos saber que cuando estamos diciendo, oye, que todo esto sea pública, estamos diciendo, ojo, ese otro espacio lo estamos sacrificando. Informadamente yo tomo esa decisión, sí,
ok, yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero creo que sí es parte de algo que debería estar en debate y que sí es parte de lo que deberían hacer nuestros congresistas cada vez que sacan una ley que tiene que ver con el tema de antecedentes, ¿no? Tal vez sea mucho pedir esto último. Pero. Muy bien. En relación a este tema, yo tengo una pregunta concreta y es, ¿qué pasa con estos terroristas que han cumplido su condena y que por mandato de la ley ya deben quedar incluso sin antecedentes penales? ¿Podrían ellos, bajo el paraguas del derecho al olvido, solicitar que toda esa información desaparezca? Rafael. Sí. Yo recuerdo, volviendo un poco también hacia atrás, cuando trabajamos ese tema de transparencia y acceso a la información pública 15 años atrás, había todo un tema, incluso esto quedó presente en la actual ley, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la categoría de información pública había una limitación y el tema era la seguridad y el tema era vinculado con inteligencia nacional. Y ahí decía, ¿cuál es el plazo para que esta información que es reservada se vuelva pública? Y ahí habían distintos criterios. Finalmente la ley aprobó 5 años. 5 años. Claro, un tema de terrorismo, y como bien también hacía referencia Paola, qué frágil es nuestra realidad, ¿no? O sea, quizás muchas generaciones actuales no han vivido lo que en pasado muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Y es temas muy delicados. La pregunta es, ¿cabría algún plazo? ¿Cabría algún plazo, es decir, 10 años, 20 años para casos vinculados a terrorismo? Yo creo que más que todavía, digamos, fijarle un número de años, yo sí creo que tratándose de casos vinculados a terrorismo, tratándose de casos vinculados a corrupción, sí habría que ser muy claros con límites al derecho al olvido. Y allí, sí, digamos, incluso vincularlos con un aspecto relacionado al interés nacional, ¿no? ¿No basta con el proceso de habeas data, delitos contra el honor y una acción civil para corregir información e indemnizar? Sí, efectivamente ese es un problema que a veces se da en los sistemas legales. Hay sobreregulación muchas veces. Hay varias normas que pueden ver un mismo problema, pero se sustentan en que le dan un enfoque distinto. El tema del tratamiento de datos podría ser un caso de estudio de sobreregulación. De hecho, sí hay varias entidades y varias leyes que lo tocan. Es la Autoridad de Datos Personales, que ve tratamiento de dato personal. Y dato personal es cualquier información que identifica o puede ser identificable a una persona por medios razonables. O sea, su interpretación puede llegar a ser muy, muy amplia. De hecho, la Agencia de Protección de Datos españoles ya ha hecho interpretaciones bastante complejas sobre qué es un dato personal y puede abarcar muchísima información. También tenemos, por otro lado, el Poder Judicial, efectivamente. Tienes la acción de habeas data, tienes la acción de amparo, tienes los delitos de difamación, y es toda esa rama que también abarca el tema del tratamiento de una forma indirecta, ¿no? Sí está relacionado a veces que usen un dato personal que pueda perjudicar mi honor. Inclusive se ha dado hace poco casos en Quindecopi, ya está viendo a través de consumidor tema de datos personales por servicios no idóneos. Entonces, como se aprecia, hay varias entidades que podrían eventualmente tener competencias sobre estos temas, dependiendo de cómo lo enfoquen los abogados y hagan el petitorio. Y sí hay podría decirse que está bastante regulado, ¿no? Y al momento quizás de la persona afectada tendría que ver cómo enfocarlo, ¿no? Si pues es un tema de honor, pues debería irse por las vías civiles, ¿no? Y no necesariamente por la vía administrativa. También, casi olvido, pero también está la ley de rectificación periodística, que también que abarca justamente los medios de comunicación social. Entonces hay una gama de normas que ya regulan este tema y están sacando pronunciamientos paralelos y sí, efectivamente se podría generar un poco de desorden o poca precisión sobre cómo ver el tema, pero básicamente va a ser cómo lo quiere enfocar el abogado y cómo el petitorio, ¿no? Sí. Dice, ¿tiene el transexual la potestad de utilizar el derecho al olvido para exigir que se cambie su identidad
en la partida de nacimiento. Entiendo que esto va más allá de simplemente considerar un dato, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que diferenciar, ¿no? En el derecho al olvido, lo que el titular de los datos personales puede solicitar o puede limitar es la difusión de los datos en Internet. Entonces, si es un transexual que al día de hoy quiere que se refieran a esa persona en género femenino y ya no masculino, puede hacer su solicitud ante la Autoridad de Protección de Datos y ya será labor de la entidad de ponderar y saber si la razón por la cual van a limitar el derecho a la información que se publiquen estos datos sobre esta persona que antes tenía género masculino, pues se debe limitar o no. En mi opinión, tendríamos que evaluar más cuál es el caso concreto, ¿no? Porque por el solo hecho de que antes se referían como masculino y ahora femenino, no le veo mayor relevancia. Ahora, ya que se cambie el género, ya tienes una solicitud ante RENIEC, y es más, lo hemos visto que ha sido ya en fueros civiles, ¿no? No correspondería en vía administrativa. ¿Existe derecho al olvido cuando el contenido es hecho público, por más que se borre o el buscador lo retire? Habrá usuarios que vuelvan a rotarlo. Entiendo que por hecho público quiere decir algún hecho de relevancia o de trascendencia social. Andrés. A ver, la mayoría de lugares donde se ha aplicado dentro del derecho de protección personal el ejercicio de la cancelación o el ejercicio del derecho al olvido han establecido, oye, pero existe información de relevancia pública que no debería abrir el espacio para que esta información se elimine, ¿no? Y normalmente ha sido establecido como una limitación a quienes ya consideraron que existía el derecho a la protección del dato personal a través del derecho al olvido. Es decir, normalmente dicen, oye, cuando es información pública de relevancia pública, no vamos a aplicar el derecho al olvido. En el Perú, la ley no establecía eso. Jurisprudencialmente, en algún caso, la autoridad de datos se dio cuenta porque estaban demandando derecho al olvido a periódicos, a medios de prensa y decían, oye, quiero que saques esta información de mi dato, y en verdad, desde la perspectiva de protección de datos personales y cancelación, tú no tienes por qué decir por qué quiero que se borre ese dato. Como yo soy titular del dato, tú simplemente tienes que quitarlo. Entonces, jurisprudencialmente se dijo, no, creo que debería haber una excepción por información de relevancia pública, y legislativamente en una modificación que se dio a la norma a través de un decreto legislativo el año pasado se estableció esa excepción. ¿Con eso ya está solucionado el tema? Yo creo que no, porque creo que hay amigos periodistas en el público y creo que ellos podrían decir cómo se sentirían si ustedes dijeran, oye, tú no puedes usar datos personales salvo que por excepción cuando haya información de interés público. Es muy distinto a volteemos, digamos, el panorama y digamos, no, tú puedes manejar información y por excepción no vas a utilizarla cuando sea información de índole privada, netamente. Hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? En uno es, oye, tengo que ver si estoy en la excepción para poder utilizar esa información. En el otro caso es, no, yo puedo utilizar la información, la he conseguido lícitamente y es pública, salvo que afecte algún aspecto de intimidad, por ejemplo, ¿no? Así creo que debería ser la legislación, no debería ser solamente excepción de interés público, debería ser más bien excepción cuando estés intrometiéndote en la esfera privada de una persona. Gracias, Andrés. Una pregunta para ti también. Me parece que la impresión que tiene la audiencia es que no derecho al olvido, desde lo que nos has manifestado, pero hay alguien que en esa posición nos dice que por favor le aclares qué pasa cuando la información que se publicó nunca fue cierta. ¿Tampoco debería existir en ese caso derecho al olvido? Debería existir derecho a la rectificación. Existe derecho a rectificación desde la perspectiva periodística, existe el derecho a demandar por un daño a la reputación o el daño al honor en la vía civil, y es más, si nos quedamos solamente con la legislación de protección de datos personales, existe dentro de la perspectiva de derecho ARCO, existe el derecho a la rectificación y a la actualización de la información. O sea, no existe el derecho a que se quede siempre la información falsa. Lamentablemente no se cumple de manera adecuada. Creo que lo que yo estaba planteando es que no es necesario crear un derecho al olvido para rectificar información falsa. El derecho al olvido va más allá, puedes cambiar y eliminar información así sea verdadera. De hecho, quienes plantean el derecho al olvido doctrinariamente y jurisprudencialmente saben que el factor de veracidad
no es un factor de relevancia. Se le atribuye el derecho a esa persona, como dice, tú manejas tu información, así sea información verdadera, la puedes quitar. Yo creo que eso no debería pasar. Lo que no obsta, reitero, a que sí exista un derecho a actualizar o rectificar la información falsa. Gracias. Hay una pregunta de carácter técnico, se la voy a trasladar a Melissa. Dice, ¿cuál sería el procedimiento entonces para solicitar la desindexación de información en las empresas intermediarias, ejemplo Google? Estas empresas no están ajenas al hecho de que existan fenómenos en que hay información que pueda ser sensible o afecte a una persona, ¿no? Ellas también dentro de sus procedimientos internos entienden que esto es un fenómeno social que tienen que atender. Tienen varios procedimientos internos, de hecho hay formularios que tú puedes llenar para que retiren información, lo tiene Google y lo tiene Facebook también para que tú cuando quieras bloquear algún contenido violento, ilegal, denigratorio, ellos también tratan de actuar de manera expedita. Tienen procedimientos internos, ¿no? El tema empieza a generar controversia cuando ellos sienten que hay una zona gris, ¿no? Cuando sienten que es este contenido… cuando es muy evidente que lo tienen que retirar porque hay un tema de violencia, es evidente. Pero cuando es una zona gris, ellos empiezan a decir, realmente acá hay un tema de libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría ser, digamos, el que decide sobre estos temas que pueden tener relevancia social, ¿no? Entonces, en esas zonas grises es donde se empieza a pensar que de repente el Estado es el que, bueno, se piensa que es el que estaría más facultado para decidir si acá en esta zona gris debe primar la privacidad o el interés del particular. En esos casos, los procedimientos difieren de país en país, ¿no? Hay que entender que Internet es extraterritorial, es un fenómeno que está sucediendo, este es un tema súper importante también. Estas empresas a veces están localizadas en un país que tiene sus propios sistemas y sus propias reglas y que tiene valores que priman sobre otros, y tienes otro país que tiene otro sistema con otros valores y que pide algo que de repente no va a estar alineado con el país donde están estas empresas. Esto es lo que pasa con el fenómeno del Internet, ¿no? Entonces, si no lo hacen de manera autorregulatoria, si la empresa no retira el contenido de manera en que ellos decidan, generalmente los ciudadanos del país en el que se encuentre van a tratar de acudir a la entidad estatal, ¿no? Y ahí van a ver los procedimientos que su país tenga para estos temas, ¿no? De hecho, en Perú tenemos la Autoridad de Protección de Datos Personales, que está recién desarrollando jurisprudencia sobre cómo va a atender estos casos. Ha habido el primer presidente de Google, pero ahorita con los otros casos de Google que está llegando, está tomando una posición un poquito más cautelosa, ¿no? Entonces, digamos que la misma Autoridad de Protección de Datos ahorita está un poco delimitando o tratando de ver cómo debería resolver estos casos y cómo debería, qué debería primar, ¿no? Sí hay una línea, digamos, en los casos de la autoridad sobre cuando es un tema privado y cuando es de relevancia pública, eso sí lo han delimitado, ¿no? Entonces, si hay alguna persona que quisiera cancelar un derecho, como les comentaba, acude a la empresa, o si no, tendría que ir a los organismos estatales, y aquí tienes la Autoridad de Datos Personales, a través del procedimiento de cancelación de datos, que tiene plazos específicos y formalidades, tienes que delimitar el petitorio, presentar la documentación sustentatoria, y también tienes la vía civil, ¿no? Por el tema de derecho al honor. Esas son las vías que tendrían los ciudadanos peruanos. Y como les comentaba, las autoridades ahorita son personas, son funcionarios públicos que son los que tienen que decidir, y dependerá un poco del criterio que ellos apliquen y cómo esté desarrollándose esto a la fecha, ¿no? Es un tema muy actual, la autoridad ahorita está decidiendo un poco qué es lo que va a hacer con estos temas. Hay pronunciamientos muy diversos, y inclusive los pronunciamientos de la autoridad administrativa, el de Google, el primero, ha sido impugnado a nivel judicial, está en un contencioso administrativo, así que tendremos unos 5 o 10 años para ver cómo termina el primer caso de Google. ¿Cómo es que se tienen que acercar a estos intermediarios? Si bien ellos tienen procedimientos, como dijo Meli, en realidad no es que yo como Paola Gálvez ingrese al formulario y digo, quiero que retires todos los URLs o links que se refieran a mi nombre, porque eso es muy amplio y la misma Google o Microsoft escapa de sus manos porque no tienen el detalle de todos los links o URLs donde aparece
información de mi persona. Entonces, cuando una persona o titular de datos personales quiere solicitar esto, lo que tiene que hacer es indicar textualmente el URL que quiere que desindexe. Entonces sí es una labor que tienen que hacer, porque he visto solicitudes que llegaban a Microsoft o que incluso han remitido en el formulario que Google tiene online, que luego llega una respuesta pidiendo más información porque no pueden atender la solicitud debido a la amplitud. Y en eso es importante que también los intermediarios jueguen un rol de información hacia la sociedad para que estas solicitudes sean más expeditivas y no tengan que volver, dado que lo ven desde Estados Unidos, pasan 3 semanas para que le digan, bueno, no he podido atender tu solicitud porque no tengo los URLs exactos, por favor indícalo, ¿no? Y eso por supuesto genera malestar en la persona, que quizás ya está pensando no me va a responder, y va a la autoridad de protección de datos, que en realidad se va a demorar más también porque tiene mucha carga, sobre todo porque también Eduardo Luna acaba de tomar el rol como director, entonces, como dijo Melissa, recién están definiendo los criterios, ¿no? ¿Libertad de expresión o posverdad? En caso de entidades públicas, cuando estas son difamadas por usuarios en redes. Sí, a ver, esto da pie un poco a tocar algunos temas, algunos conceptos que también hoy en día están ahí muy presentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la posverdad, que ha sido, digamos, un concepto que ha tenido mucho protagonismo en las últimas elecciones, especialmente en Estados Unidos, ¿no?, con la campaña de Donald Trump. Básicamente, lo que la posverdad propone es que no hay nada, digamos, objetivo, llamémoslo así, no hay nada último, y que la experiencia, a las emociones, a los sentimientos, a lo que en buena cuenta cada persona pueda sentir, es lo que finalmente prevalece. En otras palabras, prevalece lo subjetivo por encima de lo objetivo, ¿no? Niega la verdad, justamente posverdad, después de la verdad. Pero esta situación vinculada a un contexto quizás mayor, ¿no? Ahora a nivel cultural nos enfocamos a un tema determinado del poshumanismo, ¿no? Es decir, donde la centralidad del ser humano ya queda de lado, ¿no? Las grandes investigaciones que se vienen haciendo, especialmente en el campo de la biotecnología, donde muestran esto, ¿no? Es decir, el ser humano viene continuamente modificándose, ¿no? Una muestra muy concreta es el desarrollo del genoma humano. Ahora se habla de modificación del genoma humano. Entonces, todo esto de cara, digamos, a un cambio continuo, yo diría, no requiere renunciar a aspectos que son básicos en el tema, digamos, de una convivencia, en el tema de entender el sentido del derecho, en el tema último de entender lo que es el sentido de un Estado, porque si al final uno se preguntará si el respeto a la Constitución, a los principios básicos que nos ordenan, no se respeta, uno diría, ¿Estado para qué? La pregunta, Adolfo, iba en el sentido de cómo la posverdad se conecta con el tema del derecho al... Sí, es decir, yo creo que aquí tranquilamente hay el derecho, en este caso de las empresas como personas jurídicas, de poder acudir contra, digamos, una difamación, pero claro, uno lo podría, digamos, entender también dentro de este contexto de lo que es el derecho al olvido, ¿no? Sí, por ahí yo creo que va la respuesta, ¿no? Para precisarlo bien, ¿no? Es decir, ese derecho al olvido, si bien es cierto, en mi opinión, favorece, digamos, a personas concretas, a personas naturales, también podría, digamos, extenderse a personas jurídicas, ¿no? En este caso, digamos, a las empresas. Es el responsable de la información en un portal, el portal o quien creó el artículo o la información. Entiendo desde lo que se ha conversado aquí que depende en qué sistema nos encontramos, ¿no? En un sistema como el nuestro, el responsable o la responsabilidad recaería no solo en quien ha generado la información, sino también en el motor de búsqueda, porque así es como se está desarrollando doctrinariamente el tema, y en otros sistemas, como el sistema americano, anglosajón, pues la responsabilidad es directamente de quien produce esa información.
¿Alguien de ustedes me podría ayudar a desarrollar esto? Sí. Efectivamente, en Estados Unidos tienen una provisión normativa que limita la responsabilidad de los intermediarios por contenido de terceros, ¿no? La persona que generó el contenido es la que es responsable. Acá, en Perú, dependería mucho del régimen. Por ejemplo, tenemos si es un tema de derechos de autor, si es un tema de protección al consumidor. Sí se ha tratado de expandir un poco la responsabilidad solidaria hacia los intermediarios. Les cuento un caso, por ejemplo, Groupon cuelga anuncios publicitarios de otras empresas, ¿no? Es un intermediario que tiene anuncios de empresas que prestan sus propios servicios. Hubo un caso de un señor que fue a removerse un lunar a un centro de salud donde Groupon había colgado el anuncio y le dijeron que cuando llegó no tenía el permiso que te da el Ministerio de Salud para hacer estas operaciones quirúrgicas. Entonces el señor, el consumidor, denuncia tanto a Groupon como a la empresa prestadora de salud, ¿no? Indecopy le da responsabilidad a ambos. Dice que tanto Groupon como la empresa que posteó el anuncio de salud tienen responsabilidad porque Groupon debía haber verificado que esta empresa tenía que tener ese permiso sectorial para dar esos servicios, ¿no? Esta resolución nos llama un poco la atención porque diremos que las empresas que quieran dar servicios en Internet, muchas van a dar servicios de intermediación, van a tener que quizás estar revisando permisos de negocios que no pertenecen a su sector. Imagínate, esa es salud, pero ¿qué pasa si hubiese sido también educación o otro tipo de permisos? Tendría que estar revisando todos los permisos que se necesitan. Inclusive hay muchas personas que no sabían que para remover un lunar realmente necesitas un permiso del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, este pronunciamiento de Indecopy, digamos, pues sí iría de la mano con la jurisprudencia que se está generando, que le da responsabilidad solidaria, ¿no? Tanto al que postea el contenido, al que subió el anuncio de salud, como a la plataforma, que es la que solamente intermedia. Como les comentaba, quizás esta posición pues no va a ayudar a la comunidad de emprendedores, ¿no? A las startups que van a querer hacer negocios con la intermediación, pues van a tener que quizás asumir muchas cargas regulatorias o van a estar con miedo de que Indecopy los multe por permisos que no estaban en la posibilidad de conocer, ¿no? Y si tendrían que haber conocido, tendrían que haber contratado quizás un abogado y le sumen los costos de poder saber que necesitaban este permiso adicional en la empresa con la que contrataron, ¿no? Entonces, sí era un poco saber un poco cómo está funcionando el sistema americano y cómo está funcionando ahorita y ver cuál sería el modelo más ideal, ¿no? ¿Resulta justo o bueno para los emprendedores que tengan que asumir estas responsabilidades? ¿No? Es una pregunta. Las preguntas que hemos podido consolidar, hay algunas que probablemente ustedes vean que no las hemos hecho, pero es que ya están contenidas en otras o que ya se han hecho o en todo caso que se han respondido de manera abundante a lo largo del desarrollo del panel. Antes de concluir, yo quisiera invitar a Luis José Llove, del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, para que nos dé las palabras de cierre y despedida. Bueno, ante todo quiero agradecer en esta oportunidad que hemos tenido nosotros en el Centro de Emprendimiento de facilitar ese tipo de conversatorios, ese tipo de encuentros. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Católica San Pablo por facilitarnos este súper auditorio, la verdad no lo conocía, estoy gratamente sorprendido. Quiero agradecer también a todos los panelistas y amigos que nos permitieron enriquecernos. Yo habiendo estudiado ni Derecho ni el periodismo, definitivamente he aprendido bastante. Les quiero agradecer en primer lugar a Paola, a Melissa, a Andrés, a Adolfo y a Rafael. Quiero agradecer también a todos ustedes por haber venido. Para nosotros es muy importante generar comunidad para que todos podamos conocer más de lo mismo. Quiero agradecer a los medios de prensa que nos han apoyado, tanto a Diario El Pueblo, a Mercados y Regiones y a la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, y también a los proveedores que nos permitieron estar a la altura de ustedes como usuarios y atendientes. Quiero finalizar diciendo que hay un coffee break afuera para que todos podamos continuar la conversación y disfrutar también de algo para comer y para tomar. Gracias a ustedes y ojalá pronto pueda regresar en Arequipa para hacer algunas de esas actividades que nosotros en Emprende UP promovemos, que definitivamente nos permite ser más competitivos y las industrias atender mejor los servicios que proveen. Gracias y buenos días.